Iglesia en este martes 8 de agosto, rezando especialmente en honor a Santo Domingo de Guzmán, patrono de los padres dominicos y los padres colaboradores de la Iglesia, confiando de manera especial una intención por toda la congregación dominica. De manera particular también vamos a bendecir esta imagencita, una imagencita, los martes habitualmente se reza el rosario a la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, pidiéndole al Señor que por su tierna Madre acompañe los procesos de la vida de sus hijos, especialmente de la Iglesia, que siguen el discernimiento respecto a la educación, a la inserción de la educación en la vida de las iglesias particulares, reconocimiento oficial de la Iglesia, que lleva su tiempo, lleva su proceso. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lloramos la misericordia divina, reconociéndonos pecadores. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre bueno, ten piedad y misericordia, perdona nuestros pecados y errores y concédenos vida eterna. Amén. Oremos. Encomendamos también las intenciones que se nos pidieron rezar en nuestra comunidad, el eterno descanso de los difuntos de la familia Cúcaro Farabella, Filipa y Antonio, Jorge y Patricio, Yolanda y Carlos, Soledad, familia Prieto, César, Merián, Sierra, Casareto, Basualdo, Brigi, Colota, Navarro, Padre Vivian, Padre Manuel, las almas del purgatorio, Sebastián y familia Cándaro, la salud de Romín y Constantino, de Daniel y Octavio, de Carlos y Estela, Patricio, Selene, Susana, Zulma, Beatriz, Mabel, Janina, Darío, Alejandra, Susana, Daniel, Marcelo Arias, Clara, María Jimena Gómez, Morelia, Roselio, Hipólito, Estela, José, Norma, Jorge Char, Mercedes Melo, Karina y Gabriel. Mención de gracias a la Santísima Virgen por Nuestra Señora de Luján, intención particular a San José, a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, al Padre Pío de Pietrelcina por las almas del purgatorio, los que están en situación de calle, por medio de oración, por el Papa, los obispos, sacerdotes, vocaciones sacerdotales y religiosas, por la paz en la Argentina, por los enfermos del cuerpo y del alma. Oremos, Dios nuestro, que Santo Domingo ayude a tu Iglesia con sus méritos y enseñanzas, y que este insigne predicador de la verdad interceda bondadosamente por nosotros. Por Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que éste se había casado. Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cus. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Decía. ¿No habló también por medio de nosotros? Y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde,
más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto, el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: vayan los tres a la carpa del encuentro. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de la nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Luego llamó a Aarón y a Miriam. Los dos se adelantaron y el Señor les dijo: escuchen bien mis palabras. Cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo a él en una visión. Le hablo en un sueño. No sucede así con mi servidor Moisés. Él es el hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas, y él contempla la figura del Señor. ¿Por qué entonces ustedes se han atrevido a hablar contra mi servidor Moisés? Y lleno de indignación contra ellos, el Señor se alejó. Apenas la nube se retiró de encima de la carpa, Miriam se cubrió de lepra, quedando blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés: por favor, Señor, no hagas pesar sobre nosotros el pecado que hemos cometido por necedad. No permitas que ella sea como el aborto, que al salir del seno materno ya tiene consumida la mitad de su carne. Moisés invocó al Señor diciendo: te ruego, Dios, que la sanes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para el Salmo respondemos: piedad, Señor, porque pequé contra ti. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Ten piedad de mí, Señor, porque tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Piedad, Señor, porque pequé contra ti. Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Unos fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros antepasados y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó a la multitud y le dijo:
escuchen y comprendan. Lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿saben que los fariseos se escandalizaron al oír que hablara así? Él les respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Pero si un ciego guía a otro, los dos caerán en un mismo pozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos acompañando la celebración de la Iglesia que día tras día pone en sintonía la liturgia que nos ofrece, que es una catequesis permanente a la luz de la historia de la salvación. Es decir, cada texto del Evangelio que escuchamos tiene una cronología en la historia de la salvación que ha alcanzado su plenitud en el misterio de Jesucristo, nuestro Señor. Y ese misterio de Jesús se extiende y sigue obrando en la humanidad a través de la Iglesia. Jesús ha fundado la Iglesia por medio de la fe, la vida y el testimonio de los apóstoles, y ese testimonio ha quedado rubricado por su vida entregada, martirizada. Hoy sus sucesores legítimos son los obispos, los sacerdotes en comunión con ellos, que hacen con el Papa la Iglesia de Jesús, la esposa amada del Señor. Esa esposa en la cual Él ha querido quedarse misteriosamente. Jesús se podría haber quedado de otra forma, podría haber conducido a la humanidad de otras maneras. Sin embargo, ha querido fundar la Iglesia Católica y quedarse en ella a través de estas mediaciones. La palabra, los gestos, los signos que están sintetizados en la vida sacramental, y en el esposorio con la Iglesia como su esposa amada para seguir conduciendo los signos de la salvación de la humanidad. Por eso los cristianos leemos la palabra en el contexto de la Iglesia, porque entendemos que de lo contrario somos propensos a hacer una interpretación libre, cada uno a su manera, y podemos errar en las interpretaciones libres, individuales, personales, porque somos frágiles, vulnerables. Necesitamos siempre el discernimiento de la Iglesia, escuchar la voz de la Iglesia, ayudarnos a discernir con el magisterio y la tradición de la Iglesia, porque es allí donde es muy difícil que erremos el camino. Por el contrario, será la Iglesia la que nos garantice por dónde va el camino de la salvación para nuestra vida, para nuestras comunidades, para estos tiempos históricos de la humanidad. Bueno, y en este contexto se entienden las lecturas que escuchamos, que son las que tocan hoy, propiamente la del Evangelio, cuando Jesús escucha a sus discípulos que quedan asombrados por aquellos grupos de personas religiosas, creyentes, como eran los escribas, como eran los fariseos, pero que, sin embargo, a pesar de creer, no podían entrar en esta comunión plena con los apóstoles y los discípulos del Señor. Entonces quedan ahí como atormentados por estas palabras que Jesús dice, ¿no? Es decir, nada de lo que entra de afuera mancha a las personas, mancha el corazón, mancha la vida. Lo que hace impura, lo que hace mala a una persona o la vida de un ser humano es lo que sale de nuestro corazón, lo que sale en nuestras palabras, en nuestros gestos, en nuestras acciones. Y esto ciertamente que escandaliza, porque la religiosidad de la época era una religiosidad exterior, no interior. Muy poquitos iban entrando en esa dinámica de Jesús, que quería poco, pero bien fundado, bien cimentado, que era la religiosidad del corazón, pero vivida de cara a Dios y de cara a la humanidad.
De nada serviría una religiosidad externa si internamente la vida no se une al misterio de Jesús, al misterio de Dios. Bueno, es lo mismo que escuchamos en la primera lectura, tanto tiempo antes, allí en el libro de los Números, donde se fue gestando la historia del pueblo de Israel, como Miriam y Aarón, que ven por momentos que se les distancia la gloria de Dios de su vida, la acción de Dios, y empiezan a ver que en Moisés Dios está obrando. Y justo Moisés entra en un proceso de vincularse con una mujer de Cusa, con todo lo que eso implicaba en la época, y Miriam y Aarón empiezan a murmurar contra Moisés, como diciendo: ¿por qué Dios se manifiesta en él y no en nosotros, que hemos sido fieles a las tradiciones? Y esa murmuración dice que llegó al cielo, llegó a Dios, al punto tal que Dios los llama a que se presenten en la puerta de la carpa, donde habitualmente se reunían el pueblo de Israel, y convocando a estos personajes en la puerta del campamento, Dios se le manifiesta nuevamente a Moisés. Allí Aarón y Miriam tienen que aprender lo que significa hacerse humilde ante el Señor, hacerse humilde ante la predilección. Dios puede tener predilección. Si lo eligió a Moisés para que sea su instrumento y no lo eligió a Aarón, y por algo será, y aceptar es fundamental. Muchas veces nosotros los humanos tenemos esto, ¿no? Pensamos que Dios se va a congraciar con lo que nosotros hagamos, en vez de nosotros adaptarnos a congraciarnos con lo que Dios está haciendo en la humanidad. Y esto es lo que tuvo que aprender a Aarón y Miriam, que Dios se había congraciado con Moisés, y con Moisés quería llevar adelante la historia de la salvación. Bueno, pidamos la gracia de ser siempre obedientes a Jesús, obediente a la Iglesia, obediente a lo que la Iglesia siempre nos proponga, porque el que obedece, como dice el dicho popular, nunca se equivoca, por el contrario, aún obedeciendo alguna situación que no sea totalmente fiel a la verdad, el que obedece va a estar resguardado por el amor de Dios, por la misericordia de Jesús. Y el que tiene la autoridad y que te exige obedecer, si aciertan la verdad, todos seguimos camino. Y si no aciertan la verdad, Dios pedirá cuenta a cada uno de sus acciones. Bueno, pidamos esto, la gracia de ser dócil siempre al Espíritu del Señor, que se manifiesta a través de su Iglesia. Que así sea. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos y ahora entregamos, será para nosotros el pan de la vida. Bendito seas por siempre. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos y entregamos, será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recemos, hermanas y hermanos, este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de sus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Atiende, Señor, con bondad las súplicas que te dirigimos, con la intercesión de Santo Domingo, por el poder de este sacrificio. Confirma con la protección de tu gracia a quienes
defienden la fe por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. Verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero, el universo está lleno de tu presencia. Sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano, en el proyecto de la creación y le das tu espíritu, para que sea artífice de justicia y paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno a tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo la noche en que iba a entregar su vida, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y lo repartió diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Mismo modo, acabada la cena, como el cáliz, te dio gracias de nuevo y lo pasó entre sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos y Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te rogamos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Recuerda la Iglesia extendida por toda la tierra, junto al Papa Francisco, nuestro Padre Obispo Jorge Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Recuerda a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de nosotros para que por María y San José, los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través del tiempo, como Santo Domingo de Guzmán, merezcamos compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juntos rezamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
Señor de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos, mi paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados o errores, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté siempre con ustedes. En Cristo podemos dar un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanas y hermanos, la fe nos dice que este es Jesús, el Cordero de Dios que quitó, quita y quitará siempre los pecados del mundo. Felices nosotros invitados a esta mesa del Señor. El cuerpo de Cristo, 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 el cuerpo de Cristo.
Oremos. Padre, en la fiesta del Santo Domingo, otorga a la Iglesia la fuerza del sacramento celestial, con el que hemos sido alimentados y te pedimos que reciba la ayuda de quien la enriqueció con el ministerio de su predicación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. A María Santísima, consagramos y ofrecemos nuestra vida, nuestras oraciones, las oraciones de la familia, de nuestra comunidad, y juntos le decimos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculada Madre, el Divino Corazón Eucarístico de Jesús, ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. Santo Domingo, Ruega por nosotros. tenemos que bendecirlo, ¿no es cierto? ¿Trajeron Elías? La semana pasada. Es una imagen igual que la Claro, ella va a ser peregrina. peregrina. Va a ir a todos los festejos, como hemos ido con la anterior madre, pero la anterior madre ya queda ermita. Ella es la que va a salir a donde nos requiera. Bien. Vamos a hacer la oración de bendición. Ustedes saben, todos conocen esta vocación de la Virgencita de Salta, del Cerro de Salta. Es una vocación propiamente eucarística. María, que está allí hincada en torno a su Hijo Jesús, presente y operante en el misterio de la Eucaristía, que es el corazón de la Iglesia. Y por eso está en un proceso de purificación, de reconocimiento oficial de la Iglesia. Sabemos que la Madre, con todas sus apariciones y advocaciones, ella hace la tarea propia de la Madre, de sus hijos. Ha generado mucha devoción, rezo, muchos hijos que se acercan a la vida de la Iglesia, a la vida sacramental. Pero bueno, la Iglesia, como institución responsable del discernimiento y el acompañamiento, bueno, va haciendo su camino, Así que en eso acompañamos el sentir de la Iglesia. Y le pedimos al Señor que haga descender una abundante bendición sobre esta imagen, que va a acompañar la fe y la devoción de muchos de sus hijos a través de esta vocación. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de la vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, te pedimos que bendigas esta agua para que sea el signo de tu protección y así ella nos sirva de instrumento para renovar la gracia y el don que hemos recibido con el bautismo. Por medio de esta agua renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia, líbranos de todo mal del alma y del cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que bendigas esta imagen de María Santísima en su advocación de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, que por medio de la oración de la Iglesia nos has hecho llegar hoy aquí en nuestro templo parroquial de la parroquia Cristo Rey. Te pedimos que al bendecirla acompañes y guíes a cada uno de aquellos que la invoquen, la veneren y busquen en ella el consuelo y la paz que tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador trae al corazón y a las almas de todos sus fieles. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo junto al Padre y eres siempre el mismo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor esté con ustedes. Haga descender una abundante bendición sobre ustedes y sus familias, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la misa, podemos ir en paz. Muchas gracias.